Hola mis queridos hermanos, es una alegría poder estar juntamente con ustedes en este día domingo, el Día del Señor, para reunirnos ante la presencia de Dios y alrededor de su palabra. Aunque no estamos todos en un mismo lugar, eso no significa que no podamos estar unidos en un mismo espíritu, sobre todo cuando buscamos la presencia de Dios en su palabra. Agradezco la invitación que me ha hecho el pastor Jaime juntamente con el hermano Cristian para estar hoy en esta oportunidad compartiéndoles lo que el Señor me ha mostrado a través de su palabra. Yo quisiera invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 18 y vamos a leer los versículos 35 al 43. La palabra de Dios dice así: un ciego de Jericó recibe la vista. Es el título de esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le respondió: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Padre, que tu Espíritu Santo en estos momentos nos dé luz y comprensión de lo que tú quieres decirnos a través de este Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los evangelios no dejan de sorprendernos acerca de las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. A través de ellas nosotros podemos descubrir su poder, podemos conocer su esencia y sus propósitos para con nosotros. Pero algo que también podemos ver en este caso particular es el poder de la fe, que es posible ver a través de un acto de confianza hacia Dios. Yo quisiera hoy que juntos reflexionáramos acerca de esta historia, la historia de un hombre llamado Bartimeo, un hombre que había perdido en un momento dado la vista, pero que la pudo recobrar gracias a su buena vista. Parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero permítanme explicarle qué quiero decir con esto. Bartimeo, como bien lo habíamos visto a través de su palabra, era un hombre que había perdido su visión y que ahora vivía de las limosnas que le entregaba la gente. Es decir, que producto de esta enfermedad, de esta deficiencia física, lo había perdido todo. Seguramente no tenía el apoyo de su familia y más aún cargaba sobre él la crítica y el juicio de la gente que por allí en ese entonces adjudicaba toda enfermedad como consecuencia de algún pecado. Esa era la vida de Bartimeo, un hombre que estaba allí día a día, sentado en el camino, esperando la bondad de la gente. Bartimeo estaba allí entonces un día sentado en el camino, en un día distinto, porque se esperaba que iba a pasar gente camino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Por allí había la expectativa de que ese día iba a estar bueno, porque la gente iba más sensible y probablemente se podía apiadar de él. Pero en un momento del día, nos cuenta el Evangelio, que una multitud se iba acercando al lugar donde se encontraba Bartimeo. Era un grupo de personas que acompañaba
a Jesús. Bartimeo, aunque no podía ver, percibía en el ambiente mucho ruido. Se sentía que había allí un alboroto producto de esta multitud que iba avanzando por el camino. Por lo tanto, Bartimeo pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en el camino? Y la respuesta que alguien le da es que quien va pasando en estos momentos es Jesús Nazareno. Es lo que dice el versículo 37 del capítulo 18 de Lucas. Jesús Nazareno. Esta breve respuesta, si lo tomamos literalmente, vamos a entender que quien pasaba por ahí era un hombre llamado Jesús, oriundo de un pequeño pueblo llamado Nazaret, de la región de Galilea, una región pobre, donde había muchos problemas. Y otra cosa que también no era menor, es que era catalogado como una región donde no había mucha fe. Es decir, que no había mucha gente devota, mucha gente que buscase a Dios. Sin embargo, era el lugar donde Jesús estaba allí, haciendo su ministerio, en medio de la necesidad. Pero en esta ocasión, Él iba rumbo a Jerusalén, a celebrar la Pascua, su última Pascua, porque era el tiempo en que Jesús debía morir en la cruz. ¿Quién es quien pasa por el camino? La mayoría decía Jesús Nazareno. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos y amigos, que Bartimeo, el ciego, vio otra cosa. Sí, lo podemos deducir por la expresión que lanzó Bartimeo una vez que se enteró que quien pasaba por ahí era Jesús. Puesto que cuando recibe esta información, lo que hace Bartimeo es dar un grito de auxilio y dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, dice el versículo 38. Es decir, que Bartimeo vio más allá de lo evidente. Bartimeo vio de mejor manera que los mismos que tenían vista y que estaban viendo en primera línea lo que Jesús estaba realizando. Muchos ya habían sido testigos presenciales de los diversos milagros que Jesús hizo. Vieron a Jesús alimentando una multitud con tan solo 5 panes y 2 peces. Vieron a Jesús caminando sobre el mar. Conocieron el poder y la autoridad de Jesús calmando una tempestad o liberando a las personas de los demonios. Pero aún así, a través de todas esas evidencias y habiendo visto ellos aquellos acontecimientos, seguían viendo a Jesús como un hombre de Nazaret. Sin embargo, Bartimeo le bastó solamente escuchar aquellos relatos y aquellos testimonios para sacar una conclusión distinta, profunda, verdadera, de que quien estaba ahí frente a ellos no era cualquier hombre, sino que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Mesías prometido que había llegado al mundo a salvar a la humanidad. Ese era lo que estaba viendo Bartimeo, el ciego, aquel que dependía del testimonio de otros, pero que sus conclusiones fueron más profundas, porque finalmente reconoció que quien estaba allí era el mismo Señor, nuestro Dios. Y frente a ello, ¿qué es lo que corresponde hacer? Es pedir su ayuda. Porque Bartimeo, al decir: Jesús, ten misericordia de mí, lo que quería era llamar la atención del Señor para que pudiese ver su necesidad. La gente dice que lo mandó a callarse, pero él insistió y nuevamente clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El grito de auxilio de alguien que estaba
sumida en la oscuridad, en las penumbras. Solo aquel que está allí reconoce su necesidad y sabe que por sí solo no puede salir de ese estado. Por lo tanto, esos gritos de auxilios eran de alguien que realmente quería ayuda, de alguien que realmente decía: yo no quiero seguir en mi condición, quiero un cambio en mi vida. Y al saber que quien estaba allí era el mismo Señor, no escatimó esfuerzos para poder estar delante del Señor. Dice la palabra de Dios que en medio de toda esa bulla y ese dime y direte entre los seguidores de Jesús y Bartimeo, que seguía clamando y diciendo: Señor, ten misericordia de mí, Jesús, escuchando todo eso, se detiene. Porque para eso está el Señor. Él reconoce esos gritos de auxilio. Él reconoce y detiene su caminar cada vez que alguien llega pidiendo ayuda. Esta vez manda entonces a buscar a este hombre, Bartimeo el ciego, para preguntarle: ¿qué quieres que haga? Era una gran oportunidad que estaba teniendo Bartimeo. Y la petición de Bartimeo fue volver a ver, recobrar la vista. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo: recíbela. Tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Esta historia podría terminar hasta aquí. Y podríamos decir: el Señor ha sanado una vez más a alguien. El Señor le ha permitido recobrar la vista a este ciego, que nuevamente volverá a ver la hermosura de la creación, quien ahora podrá seguir su propio rumbo, que ya no dependerá de otros para que lo lleven a los lugares que él quiere ir, sino que ahora era un hombre libre, porque podía ver, porque ahora las decisiones estaban en él. Pero Bartimeo era un hombre visionario, porque él no se conformaría con tan solo ver la hermosura de la naturaleza y de la creación. Bartimeo aprovecharía esta nueva oportunidad de vida para estar con el creador de las hermosuras de este mundo, con el mismo Señor. Y es lo que él decidió hacer con su nueva vida. Ahora que él podía ver mucho más, decidió conocer y ver a Jesús, de estar con él, porque él entendió que estando con él, la vida tiene sentido, la vida se ilumina. Ahora yo puedo ver el camino, puedo entender los propósitos de Dios. Y puedo entender de que lo único que ha venido a hacer nuestro Señor Jesús es a darnos vista, es a permitirnos ver su hermosura. Este hombre Bartimeo fue un hombre visionario que decidió lo mejor para su vida. Yo te quisiera preguntar en esta oportunidad: ¿qué ves en Jesús? ¿Ves a Jesús como un hombre que viene de un lugar muy lejano llamado Nazaret, que ha hecho cosas buenas, pero nada más que eso? ¿O ves a Jesús como lo vio Bartimeo, como el Señor de señores, como el Salvador de este mundo? He allí la diferencia. Cuando tomamos nuestros lentes de fe y vemos más allá de lo evidente, cuando entendemos que Jesús está más que para hacer cosas buenas, está para traernos salvación, está para darnos vida y nos permite ver con mucho más claridad lo que en este mundo hay. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es determinante, mis queridos hermanos y amigos. Hoy el Señor se hace presente en tu vida y tú tendrás que ver. ¿Lo vas a ver con tus ojos humanos? ¿O te vas a atrever a indagar un poco más y entender que lo que el Señor viene es a darte la vida eterna? Yo quisiera animarte en esta oportunidad a que conozcas más al Señor, que te acerques más a Él y pidas que Él te dé la vista, que Él te permita conocerle mucho más, que entiendas tú que el Señor es la esperanza de vida, es lo que hoy el mundo necesita y tú necesitas también. Porque mientras no conozcas al Señor, tu vida va a ser llevada por diversas situaciones y circunstancias. Pero cuando tú vas a Cristo y das ese grito de auxilio, lo que puedes hacer ahora es ser libre y tomar la mejor decisión en medio de la libertad de decir: Señor, tú vas a ser mi guía, tú vas a ser quien va a mostrarme el verdadero camino. Querida iglesia, esto también nos hace reflexionar acerca del rol que tenemos cada uno de los hijos de Dios, de darle explicación, de contarle al mundo quién es Jesús. Y aunque de repente tu visión o tu conocimiento sea limitado, no dudes en hablar, porque aunque tu visión es limitada, aunque tu conocimiento no sea tan amplio, para muchas personas será suficiente para poder aumentar su fe y volverse al Señor, como lo fue Bartimeo, como lo vivió este hombre que lo había perdido todo, mas ahora tenía vida. Porque por fe andamos y no por vista, dice 2 de Corintios 5:7. Quedémonos hoy con esta reflexión, que el Señor a través de su Espíritu Santo pueda poner en nuestras mentes y en nuestros corazones el deseo de conocerle más. Tú que ya has recobrado la vista, aprovecha eso para seguir conociendo al Señor. Sí, porque la vida espiritual consiste en que cada día vayamos al conocimiento de su palabra. Que estos tiempos nos acerquen más a Dios, que nuestra fe no se debilite, sino que por el contrario se vea aumentada, porque hoy necesito de Él. Yo te invito a que tengamos una oración y pidamos a Dios su ayuda. Padre, en este instante, una vez más, te damos gracias por tu palabra, pero a la vez también pedimos y rogamos que tu Espíritu Santo esté obrando en este instante. Que si hay un corazón tocado, que ha sentido la necesidad de buscarte y de clamar por ayuda, que tenga el suficiente valor para acercarse a Dios. Y nosotros como iglesia a la vez, que hoy podamos reconsiderar el rol que tenemos como hijos tuyos, de decirle al mundo quién eres tú,